Buenos días a todos, bienvenidos a esta charla sobre la perspectiva de la mujer en la creación musical. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto Veracruzano de Cultura la invitación a esta charla, a Casa Principal y desde luego a César Segura Gómez, quien me ha invitado en este día. Vamos a hacer hoy un viaje, hablar de la perspectiva de la mujer en la creación musical, pero haciéndonos un enfoque desde luego en el aspecto de las mujeres compositoras y de su papel en estos siglos. Vamos a hacer un viaje desde principios con Hildegard von Bingen hasta las compositoras en el siglo actual. Quisiera comenzar con una pregunta, lanzando una pregunta. Si alguien nos preguntase sobre el nombre de algún compositor de música, todos responderían Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven como un ejemplo. Pero, ¿qué pasaría si preguntáramos por el nombre de alguna compositora? ¿Alguien sabría decirnos alguna? Si a alguien le suena Alamanda de Castelnau, Azalée de Porquerac, María de Ventadorm, Garcenda de Proenza, Gormonda de Montpellier o Beatriz Condesa de Vía, posiblemente no. Y es que la historia no ha ayudado mucho al reconocimiento de la mujer en el ámbito musical y desde luego en muchos ámbitos de la cultura y del arte. En 1686, el Papa Inocencio IX declaró: la música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, porque se distraen de las funciones y las ocupaciones que le corresponden. Sigo citando: ninguna mujer con ningún pretexto debe aprender música o tocar ningún instrumento musical. Este edicto fue renovado en 1703 por Clemente XI. En la Edad Media, las mujeres no podían tocar música si no lo hacían en sus propias casas o monasterios. Aunque curiosamente en esta época destaca una de las primeras mujeres compositoras de las que se tiene referencia, Hildegard von Bingen, de familia aristócrata, abadesa en Bingen, Alemania, que compuso numerosas monodias y cantos llanos, los cuales hoy en día se conservan y se tocan. En esta época también se datan casos aislados de mujeres trovadoras, si bien es cierto que realizaban por lo general un tipo de música popular más que clásica. En el Renacimiento también había condiciones para las mujeres. La principal es que debían satisfacer para poder ejercer la música, era la de haber nacido en el seno de una familia noble o aristócrata. De esto vamos a hablar un poco más a profundidad. Mencionaremos los estados de la mujer en esta época. Muy bien. Tenemos entonces ahora, Hildegard nació en el año 98 y en 1179. Fue una politética abadesa, física, filósofa, naturalista, compositora, poetisa y lingüista del medievo. A pesar de que su trabajo no sería considerado ciencia como tal, en el mundo moderno brilló con luz propia durante la época medieval. La entregaron a la iglesia como diezmo por ser la menor de 10 hijos. Cuando tenía 8 años fue capaz de deshacerse de las restricciones de la iglesia medieval con las mujeres predicadoras y dedicarse a la filosofía y a la ciencia. Ella era una compositora consumada y sigue siendo conocida por ello hoy en día. Entre los años 70 y 80 del siglo pasado se rescataron sus composiciones musicales y es autora de uno de los repertorios de música medieval más extensos. Una de sus obras, Ordo Virtutum, dedicada a la virtud, es uno de los primeros ejemplos de drama litúrgico. Además, Hildegard escribió textos teológicos, botánicos y medicinales, así como cartas y poemas. Entre ellos destaca Física, un texto sobre las ciencias naturales, así como el tratado médico Causa et Cure. Física es una obra extensa de 9 volúmenes que se ocupa principalmente del uso medicinal de las plantas, los árboles, las piedras preciosas, los metales y los animales. Los 5 volúmenes de Causa et Cura son principalmente un tratado de medicina,
mezcla de influencias griegas y cristianas. Además, en un momento en el que estaba prohibida la interpretación de las escrituras por parte de las mujeres y su participación en la sociedad. Esta mujer se comunicó con el papado, incluyendo a Eugenio III y Anastasio IV, y con hombres de Estado, emperadores alemanes como Federico I y otras figuras notables como San Bernardo de Claraval. Puede resultar contradictorio considerar a una religiosa como una mujer de ciencia. Sin embargo, en el contexto histórico de Hildegard, en este contexto en el que desarrolló su trabajo, se la puede considerar una mujer excepcional en este campo, no solo por su condición de mujer, sino también por ser capaz de aportar un poco de luz a ese oscuro tramo de la historia que fue la Edad Media. Vamos a hacer un cambio de época, vamos a hacer un cambio de país. Ahora, hablando vamos cambiando también de diapositiva. Nos vamos a Francia. Las troubadours fueron la contrapartida femenina a los trovadores, que vivieron y crearon música y poesía en la Occitania de los siglos XII y XIII. Ellas eran compositoras y poetisas que desarrollaban su arte en las cortes occitanas en esos siglos. Mientras el trovador solía ser de la nobleza, también nos encontramos con trovadores de origen humilde o popular. Las troubadours eran de origen noble y estaban casadas con importantes nobles del ámbito provenzal. La Francia del siglo XII fue una época muy favorable a la independencia económica de las mujeres de la nobleza debido a un sistema legal vigente en el sur de Francia que permitía que las mujeres heredaran propiedades. Así, estas mujeres se hacían cargo de los bienes familiares mientras sus maridos luchaban en las cruzadas. Esto trajo consigo un clima de libertad e independencia femenina que favorecía la creación artística. Sin embargo, solo se han conservado 23 poemas y alrededor de 4 melodías atribuibles a las troubadours. Vamos a escuchar ahora un ejemplo musical. Este ejemplo musical pertenece a la Condesa de Día. Que era una troubadours provenzal del siglo XII. En el grupo de las troubadours más importantes se encuentra una dama conocida como la Condesa de Día. Se conservan 4 composiciones de su autoría, escritas en lengua d'oc. Esta pieza se trata de la única canción trovadoresca compuesta por una mujer cuya música se conserva intacta. Los poemas a menudo eran acompañados por la música de una flauta. Sus canciones muestran a la condesa como una mujer audaz que rompe con el tópico de la mujer pasiva, que nunca toma la iniciativa amorosa y no manifiesta explícitamente sus propios deseos. Proclama abiertamente el amor prohibido, pero arrebatador, pasional y trágico. Aparece en los documentos solo así como condesa, y ello se debe a que es probablemente la hija de Isuardo II de Día, de localidad francesa. También es muy posible que su nombre fuera Beatriz. Eso de troubadours significa que era una mujer. Se cree que fue esposa de Guillermo de Poitiers, aunque no se sabe quién fue este. Tuvo relación con Rimbaud d'Orenjat, que murió en 1173. Solo se conservan 5 obras suyas, un tenso y 4 canciones, de las cuales una de ellas se conserva con música, que es la que estamos escuchando en este momento,
que por otra parte es la música que se conserva, la única música que se conserva de una mujer trovadora. Sus poemas tienen una métrica elaborada, con repetición de frases y motivos cadenciales. Estas piezas son similares a las que se conservan de sus contemporáneos. Como les digo, esta conservación se llama A chantar Mer des Eaux, que está en lenguaje occitano y pertenece a la colección Les Manuscrits du Roi, una colección del hermano del rey Luis IX. Habla sobre el amor no correspondido, pero que de forma incansable nunca deja de buscarse. Repite el ritmo de cada frase en estrofas llamadas coplas singulaires, coplas singulares, y en esta composición la condesa usa motivos del idilio segundo del poeta Teócrito. Esta interpretación que estamos escuchando es de la magnífica Montserrat Figueras y los conjuntos La Capella Real de Cataluña y Esperión 21, dirigidos por el inigualable Jordi Savall. Hacen un cambio radical. La Francia provenzal. Nos vamos a la Florencia renacentista. Nunca en ningún lugar del mundo hubo un movimiento tan extraordinario, tan explosivo, tan revelador en ningún país, en una sola región del mundo. Nunca hasta hoy día se ha conjugado un movimiento tan importante como el Renacimiento italiano. Y en este contexto, nace y se desarrolla Francesca Caccini. Durante los festejos que tuvieron lugar el 17 de diciembre de 1600, con motivo del enlace entre Enrique IV de Francia y su segunda esposa, María de Medici, una jovencita de apenas 13 años encandiló a los presentes con su hermosa voz. Aquella niña iba acompañada por su propio padre, un compositor que había sido contratado para la ocasión. Eran una familia de artistas provenientes de Florencia. La pequeña, a la que los suyos llamaban Cecchina, se llamaba Francesca Caccini y pasaría a la historia como la primera compositora de óperas de la historia de la humanidad. Dotada de grandes dotes musicales, tocaba varios instrumentos y compuso infinidad de obras. Solamente una ópera ha llegado hasta nuestros días. Su memoria fue también olvidada. Ella nació en septiembre de 1587. Su padre era cantante y compositor, reconocido en la corte florentina de I Medici. Su madre, Lucia Gagnolanti, también se dedicaba al canto. Francesca recibió una amplia educación humanista, así como una extensa formación musical de manos de su propio padre. En febrero de 1625 estrenaba la Liberazione di Ruggiero, considerada como la primera ópera compuesta por una mujer y la única de las 5 que compuso Francesca que sobrevivió. La obra, compuesta en ocasión de la visita del príncipe Ladislao Segismundo a Italia, tuvo tanto éxito que se convertiría también en la primera ópera italiana en interpretarse fuera de las fronteras, concretamente en Varsovia en el año 1628. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de la Liberazione di Ruggiero. Esto que está escuchando es una chacona.
Francesca era una mujer muy cultivada. Además de la música, controlaba otras disciplinas como los idiomas, la aritmética, la astrología y la alquimia. Las fuentes históricas la reconocen como una gran intérprete de arpa, laúd, teorba, clave y voz, que era su instrumento principal. Esto se ve reflejado en sus obras para canto, que siempre compuso acorde a su registro y propias capacidades. Tenemos ahora otra exponente, también en Italia, en 1600. Bárbara Strozzi, también llamada Bárbara Valle. Estamos escuchando también a la soprano española Raquel Andueza, quien es una de las figuras actualmente más conocidas de la interpretación históricamente informada. Como les decía, Bárbara nació en Venecia el 6 de agosto de 1619 y murió en Padua el 11 de noviembre del año 1677. Es uno de los nombres propios de la historia de la música del barroco italiano, silenciada hasta hace pocos años y todavía no situada en el lugar que le corresponde. Nació en la casa del escritor, poeta, dramaturgo y libretista de las primeras óperas Giulio Strozzi, que fue además uno de los grandes eruditos del mundo intelectual, veneciano del siglo XVII. Su madre, Isabella Garzoni, era una de las sirvientas de la casa y muy probablemente el padre fuera Giulio, el cual la adoptó y se ocupó de ella dándole la posibilidad de acceder a una buena educación, a cultura y a una exquisita formación musical como intérprete y compositora. En 1637, Giulio funda la Academia de los Unísonos, dedicada principalmente a la música, y Bárbara se convirtió en una de las figuras más destacadas de cuantos músicos participaron en sus eventos. Ya no solo como cantante, sino como instrumentista y compositora. La mayoría de las obras que nos han llegado, aunque insisto, queda mucho por investigar, son cantatas para soprano solista y bajo continuo, por lo que es posible pensar que fueran escritos para ser interpretadas por ella misma. Bárbara llegó a publicar en vida 8 volúmenes de obras, incluyendo más cantatas que cualquier otro compositor del siglo XVII. Estos son datos importantes. Quisiera hablar sobre la condición de la mujer durante el barroco. Existía en esa época un espíritu de deseo, un deseo de controlar la conducta de las personas. Y esto afectaba directamente a las mujeres, que de por sí ya se hallaban en situación de maltrato o marginación desde el punto de vista social. Matrimonio o ingreso al convento, o esposa o monja, o viuda, pero poco más si una mujer no puede estar dentro de estos estados, hay un quinto estado que causa zozobra. Estamos en varios países de Europa ante una política de controlar este quinto estado. Durante el siglo XVII, claras políticas de contención y reclusión de mujeres, incluso de niñas de las que no se puede dar fe bajo qué protección están. Felipe IV de España dice en un momento dado, una de las pragmáticas, y las que allanen solteras y con oficio en ellas, y todas las que encontrarán en mi palacio y en calles públicas de la misma calidad, se prendan y se lleven a la casa de la galera, donde esté en el tiempo conveniente que sea necesario. Primera mitad del siglo XVII, esta política que va pareja para las primeras prisiones, centros de internamiento que antes no solían ser llevadas presas.
digamos que los hombres también eran llevados para trabajos forzados o mano de obra gratuita. Esto significa que eran galeras, primeras prisiones para mujeres. Bastante controversial y bastante tremendo, digámoslo así. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien. Perdón, está muy bien. Oye, ya deberías de hacer tu blog, tu podcast. Un poco de agua. Aquí sigo, ¿eh? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Lupita? ¿Me escuchas? Lupita. Vuelvo en un segundo. Okay. Entrar un poquito de té porque Galleta, ven acá. Galleta, ven. Ok. Entonces vamos continuando. Ahora continuamos y hacemos un viaje ahora hacia la Alemania de 1800. Nuestra primera heroína es Clara Josephine Wieck, quien nació el 13 de septiembre de 1819 en Leipzig, la ciudad de Mendelssohn, una ciudad con notable tradición musical y que tiene una tradición muy importante. Recientemente se hicieron los festejos para celebrar los 200 años de su nacimiento y fue sin duda la pianista más importante del siglo XIX. El padre de Clara Wieck el padre de Clara era Friedrich Wieck, un hombre ambicioso que se decidió a ser maestro de piano excepcional y ganarse la vida como negociante de pianos y alquiler de partituras. Su madre fue Mariana Troplitz, que era hija y nieta de músicos. Había sido alumna de Friedrich. Ella adquirió fama como soprano y pianista
y llegó a dar recitales en la Gewandhaus, que aún existe, tiene una orquesta maravillosa. Tuvo 5 hijos en 8 años de matrimonio, pero el carácter insensible y egoísta de Vic los llevó al divorcio cuando Clara tenía apenas 5 años. La madre se mudó a Bonn, donde se casó nuevamente. Su padre planeó para Clara una vida de concertista. Se preocupó por darle una formación completa desde muy niña con los mejores maestros disponibles. Además de piano, estudió canto, violín, instrumentación, contrapunto y composición. Friedrich le inculcó una férrea disciplina y actuó como su agente promotor para conseguirle presentaciones por Europa. Dio su primer recital en la Gewandhaus de Leipzig a los 11 años y al año siguiente se fue de gira a París. En ese mismo año se publicó en Alemania una obra de Clara titulada 4 polonesas para piano. 2 años más tarde, en 1833, comenzó la composición de un concierto para piano que fue publicado en 1837 y el cual estamos escuchando ahora de música de fondo, el segundo movimiento, la romanza. A los 18 años se le dio el título de virtuosa de cámara real e imperial, la más grande distinción que se le puede dar a un artista en Austria. Cuando Clara tenía 11 años, llegó un joven aprendiz de piano, como alumno y huésped de la casa, Robert Schumann, quien se sometió a la implacable tutela de Vic mientras ella continuaba con su entrenamiento, tocando incluso ella mejor que él. Cuando Vic supo de su relación, se enfureció y lo amenazó de muerte y se la llevó por año y medio de giras, recitales, viajes agotadores y albergues inadecuados. Al regreso a Leipzig reanudan la relación e inician lo que ambos prometen y cumplen, una unión para la eternidad. Él envía una carta a su padre con una solicitud formal de petición de mano. La respuesta fue amarga y humillante. Ella parte a París nuevamente, pero esta vez sola y no con tantos triunfos. Sigue un periodo que los biógrafos anotan como el más bello debido a la correspondencia que mantuvieron. Ella se va a Berlín con la madre y pasa un año ofreciendo recitales con éxitos y buena crítica. Vic demanda a Schumann con 11 páginas de cargos falsos. Clara ofreció recitales hasta completar ella misma su propia dote. Finalmente ganan el juicio y se casan un día antes de cumplir 21 años. Los primeros meses fueron de absoluta felicidad, ya que los dos eran genios, tenían enormes afinidades y eran una pareja perfecta. Un año después de casados nace Marie y a los siguientes años tuvieron 7 hijos más. A los 22 años reanuda su carrera consiguiendo nodrizas y servidumbre, ofreciendo 15 recitales al mes y viajando al extranjero. Robert empeora su salud física y mental. Se muda a Dresden buscando un mejor futuro. Ella continúa con su carrera artística, apoyo físico, emocional y financiero a su esposo, supervisando un hogar mientras escribe lo mejor de su obra y tiene aún 4 hijos más. Robert oscila entre periodos de depresión y de extraordinaria genialidad, en donde escribe sus mejores obras. Cuando recibe Robert la invitación de ir a Düsseldorf, se mudan allá y Clara reinicia en esta ciudad una exitosa carrera y completa sus últimas obras como compositora. A los 33 años, la estabilidad de Robert empeora seriamente. Muy bien. A los 35 años se intenta suicidar y por voluntad propia se interna en el hospital psiquiátrico Endenich, cerca de Bonn, donde permanece 2 años y medio sin volverse a ver. Es justamente el último día que Clara la visita antes de morir. De este tiempo vamos a escuchar con un poema de Friedrich Rückert, una pieza titulada Die gute Nacht, en interpretación de una servidora y de la doctora Tania Chávez Nader al piano, como un trabajo del Cuerpo Académico de Interpretación Musical, Cuerpo Académico número 5, que dirige el doctor Emil Aguad. Die gute Nacht, die ich dir sage.
Este poema se llama Las buenas noches te doy. Bastante fuerte, bastante contundente. Ahora vamos a continuar con escuchando un ejemplo del piano concerto, el final. La menor. Opus 7. Muy bien. A partir de la muerte de Robert, Clara viste de negro. Ofrece más de 1.300 recitales en 10 países para mantener a sus hijos, tocando las obras de Robert, editándolas, publicándolas. A los 70 años se convierte en el maestro principal del Conservatorio de Frankfurt, donde instruye a un gran número de alumnos, cosa que para la condición de la mujer en el siglo XIX no es cosa poca, no es poca cosa. Grandes tristezas, la pérdida de la figura materna, el agotador juicio contra su padre, la enfermedad mental y la muerte de su esposo, el confinamiento de uno de sus hijos en el psiquiátrico y la pérdida de 2 hijos a edad temprana. Era conocida como la reina del piano. Lleva a cabo por más de 60 años una extraordinaria carrera como la mejor intérprete del piano en Europa. Cabe mencionar que Austria y Alemania eran el centro musical de Europa. Era un referente inimaginablemente, increíblemente importante. Se apreciaba su técnica, su bellísimo tono, su sentimiento poético. Se concentraba más en el espíritu del compositor que en las acrobacias técnicas, a diferencia de Franz Liszt, otro gran pianista de esta época. Al mismo tiempo que Liszt, ella fue una de las primeras intérpretes que tocaba de memoria, es decir, sin partituras. Más que seleccionar su repertorio en obras populares que permitieran lucir su técnica como hacían muchos otros, ella basaba sus conciertos en obras de Bach, de Scarlatti, de Beethoven, Schubert y Robert Schumann,
ya que su marido dejó muy pronto de tocar el piano en público a consecuencia de una lesión temprana. Fue una de las primeras pianistas en tocar Mendelssohn y Chopin en los recitales. En 1856, un periódico inglés escribió sobre ella lo siguiente: en comparación con los principales pianistas actuales, decimos sin duda que ella pasa a todos en esa gran cualidad que puede resumirse expresivamente en la palabra alma. Es fácil ver cómo el piano se ha convertido en la puerta dorada a través de la cual su espíritu pasa a las regiones más puras de la armonía. Otro crítico también comentaba: creemos que nunca ha habido un pianista, sea hombre o mujer, que haya retenido con tal intensidad la atención del público durante tanto tiempo. Su modestia, su prudencia y el talento lo ha obtenido gradualmente, lo que es un verdadero triunfo. Impresionaba al público por su fabulosa técnica, pero también al interpretar sus propias obras. A pesar de que algunos críticos recientes, hablando de ella y de la hermana de Mendelssohn, diciendo que estas dos mujeres han sido famosas por el apellido de los maridos o del hermano, a pesar de eso tuvo una influencia decisiva en la interpretación del piano en el siglo XIX. Durante muchos años tuvo que posponer de lado su obra creativa de componer para concentrarse en las horas en cuales no distraía a su esposo. Paradójicamente, a pesar de su gran talento y de vivir muchos años más, a la muerte de Robert dejó de componer. Su fama de maestra y concertista perduró, pero no ha sido sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se han redescubierto sus obras. Al hacer una revisión encontré que hay más de 100 diferentes grabaciones de sus obras en la actualidad en disco compacto. Fue sana física y mentalmente, pero su agitada vida de concertista, promotor de la música, madre de 8 hijos, esposa de un genio inestable, le ocasionaron accesos de ansiedad, dolores de manos y desmayos. A los 60 años llegó a ausentarse por año y medio, probando diferentes tratamientos como choques eléctricos, baños con animales y demás, artritis, sordera y demás padecimientos, pero presentó su concierto último en público a los 72 años, interpretando las variaciones sobre un tema de Haydn, que es una obra monumental. Murió a los 77 años sin haberse dejado de dedicar a la música. Sus restos descansan en el antiguo cementerio del viejo Bonn junto con Robert, personaje ejemplar por ser mujer, intérprete, compositora, ejemplar como un ser humano. Recientemente cumplió 200 años y la Deutsche Grammophon editó sus obras. Aquí tenemos algunos datos de ella. Aquí tenemos algunas imágenes de la televisora en Alemania en ocasión de los 200 años. Se hizo un billete de 100 marcos antes de que existieran los euros como tal. Concierto para piano, la menor, opus 7, finale. Vamos ahora a cambiar. Es piano trío en re menor, opus 11, de Fanny Hensel Mendelssohn. Otra genio de esta época. Ella fue una prolífera compositora, pianista, experimentada y respetable líder del famoso Salón Berlín. Era la hermana mayor del compositor Felix Mendelssohn Bartholdy y creció en un cultural y sofisticado hogar en donde desde una temprana edad fue expuesta al liderazgo artístico e intelectual con figuras y artistas de la época.
Estos contactos ayudaron a ella a formar su conocimiento y amor por la música y poesía. Entre ellos cabe destacar Franz Liszt, Carl Maria von Weber, Ludwig Spohr, Gaspar Spontini, Goethe, Joseph von Eichendorff, Alexander von Humboldt, el filósofo Friedrich Hegel, los escritores Jacob Grimm, Bettina Brentano, Jean-Paul Heinrich Heine, el autor de muchos poemas musicalizados por ella. Heine fue un frecuente visitante de la familia Mendelssohn y Fanny pudo probablemente haber oído muchos de estos poemas aún antes de ser publicados. Ella fue la primera de 4 hijos de Abraham y Lea, que se casaron en 1804 en Berlín, donde Abraham fundó una firma de banco destinada a convertirse en una casa financiera. Pertenecían a una clase alta y tuvieron que renunciar, como muchos judíos de la época, a sus propias tradiciones y creencias, convirtiéndose al cristianismo, agregando apellidos a su nombre para poder continuar con los privilegios que esto les podía dar. El enfoque de su formación era para mostrar sus habilidades, para ser una bien educada esposa y mujer. La de su hermano Félix, enfocada para hacer una carrera musical pública. Fanny aceptó esta postura, pero en sus cartas y en su diario indicó un desacuerdo y una gran desilusión. Es inusual que en una sola familia se produzcan 2 talentosos músicos, en una misma, Félix y Fanny. Fanny fue muy adelantada a su época. Fue extremadamente talentosa, pero a causa de la sociedad de la época le fue prohibido tocar o publicar. Sin embargo, su educación musical y talento eran iguales a los de su hermano. Recibieron la misma educación musical, de piano con Ludwig Berger y de composición con Carl Friedrich Zelter. Las lecciones empezaban muy temprano y cubrían un ancho rango de asignaturas, variando de lo académico, el dibujo y los ideales representativos de la era de la Ilustración. Fanny vino de una familia con una tradición muy fuerte. Su tía abuela materna, Sara Levy, fue una altamente clavecinista dotada, alumna de Wilhelm Friedrich Bach, el hijo mayor de Johann Sebastian Bach. Fanny era admiradora de Carl Philipp Emanuel Bach. Sus tardes musicales, soirées, fueron muy famosas. La mamá de Sara, Lea Salomón, había recibido una extraordinaria educación y era fluida en francés, familiar con la literatura inglesa y pudo leer a Homero en su lengua original. Ella estudió piano con Johann Philipp Kimberger, alumno directo de Johann Sebastian Bach. En el periodo romántico, la música instrumental fue pensada superior a la música vocal. No sé si esto ha cambiado hoy día. El piano parecía ejemplificar el romanticismo como ideal. En 1830 fue ampliado y mejorado sobre cualquier otro instrumento de teclado. Fue proveído de mayor rango, sonido, fuerza que los modelos primitivos. Y este nuevo instrumento fue justo para hacer la diferencia del piano virtuoso al piano amateur, siendo este adecuado para el desarrollo del virtuosismo del siglo XIX. La composición musical o literaria de la mujer en el siglo XIX fue influenciada por cultura patriarcal que limitó la creatividad de muchas mujeres, teniendo efectos negativos. En el caso de ella, su expectativa de que ella viviera un rol femenino fue impuesto por su padre y reforzado desde luego por Félix. Pero ella fue una rosa en el jardín musical de Berlín. Con la bendición de su esposo presidía exitosamente el salón musical que era continuación de las recitales dominicales que comenzaron cuando era niña en la casa de su padre. Estas soirées musicales fueron atendidas por músicos, poetas, escritores, intelectuales, amigos de la aristocracia de Berlín. Ella caminaba constantemente, cambiaba de rol de pianista acompañante a cantante, directora de coros y demás. Sus composiciones para piano, canciones, obras corales, música de cámara y una obertura fueron escritas especialmente para estas ocasiones. Cabe mencionar
que a causa de que la mujer de esa época se esperaba que estuviera con las labores domésticas y los hijos, no fue hasta después de su casamiento con el pintor Wilhelm Hensel y su constante apoyo para que su música fuera publicada y el resultado de su talento fuera conocido fuera de la familia y su círculo de amigos. Hasta la mitad segunda del siglo XIX, cuando las escuelas públicas en Alemania comenzaron a admitir a algunas mujeres en algunas pocas clases, era difícil para una mujer joven adquirir una adecuada educación musical. Había 3 factores: la pronta, temprana edad al monasterio, nacer en una familia de músicos profesionales activos o nacer en una familia noble, lo cual hace posible el estudio privado. Esa situación afortunadamente ha cambiado y ahora muchas de nosotras podemos, sin cumplir con estas condiciones, ser músicos profesionales, estudiar música y vivir de ella. Las obras de Fanny eran poco conocidas. Ella continúa siendo identificada solamente con un pequeño ejemplo de piezas simples, pues solo eran esas las obras que habían regularmente sido ejecutadas. Sin una adecuada exposición del rango total de su música, no es sorprendente que la gente generalmente crea que ella escribió solo canciones o que sus obras son imitación de las de su hermano Félix. La música inédita de Fanny, así como las canciones para pianoforte, proveen un cuadro más claro de su estilo y habilidades como compositora. A pesar de que su estilo tiene mucho en común con Félix, es evidente que las personalidades son distintas. Sin embargo, su estilo mantiene mucho en común con su hermano. Es al mismo tiempo distinto y totalmente personal. La primera edición de su música para piano escrita en 1836 y 1837 hace brotar el conocimiento de su estilo. Estas piezas eran un ícono de la música para piano del siglo XIX. Y entre los pequeños grupos de conocedores, las expectaciones de este estilo tienen una particularidad. Estas miniaturas que solamente en segundos hacen tonalidades contrastantes están intencionadas no solo por la emoción, sino por el brillo. La audiencia de la época fue tan sofisticada y bien educada. Pero la mayoría de su música no ha sido descubierta ni atribuida a ella. No ha sido publicada hasta después de su muerte a los 41 años. Mucho de ello permanece en una colección privada, en manos de sus descendientes. Algunas de sus obras no publicadas están en la colección de la New York Public Library en Oxford y de Library of Congress en Washington y de Mendelssohn Archiv en Berlín, de Goethe Museum y Heinrich Heine Institut en Düsseldorf. Vamos a escuchar otro ejemplo musical de esta diosa genia. El cuarteto para cuerdas en mi bemol mayor. Primer movimiento. Allegretto. El nombre Félix Mendelssohn Bartholdy es inmediatamente reconocido como músico y compositor. Muchos han tocado y escuchado su concierto para piano, su canción sin palabras, pero poco ha sido hablado sobre su colección de notas que fueron compuestas por su talentosa hermana Fanny. Ellas permanecen desconocidas y no están disponibles para estudiosos y eruditos. The New Grove Dictionary of Music and Musicians dedica 24 páginas a Félix y a Fanny solo media página. Sus 500 composiciones
y su reputación como mejor pianista en Berlín no son mencionadas. Su figura quedó totalmente eclipsada por la de Félix. Algunas de sus obras han formado parte del catálogo de su hermano hasta los años 90 del siglo pasado. Fanny compuso más de 400 obras, incluido un oratorio de grandes dimensiones. Hoy su música es objeto de estudio y la Fundación Mendelssohn ha iniciado una recatalogación e impresión de todos sus trabajos. Después del Congreso de Mendelssohn's at the Millennium, celebrado en Chicago en 1997, es considerada una de las principales compositoras del siglo XIX. Durante más de 150 años fue una desconocida. La familia se negó a que sus partituras se comercializaran, sus obras se tocaran o se escribiera sobre ella. En su caso, además de los prejuicios habituales, se añadió el hecho de que, por ser una familia de alta posición social y económica, era impensable que una mujer ganara dinero con su trabajo o publicara sus obras. Vamos a hacer como última parte de esta charla. Vamos a dar un pincelazo solamente a las compositoras en el siglo XIX. Lili Boulanger en Francia, Carlotta Ferrari en Italia, Teresa Sanekin también en Italia y Amy Beach en New York. Estamos escuchando de Lili Boulanger el Salmo 129. En el siglo XX tenemos a Alma Schindler o Alma Mahler, Jan Singer, Modesta Bor en Venezuela y Lori Lightman en New York. Las últimas 2 décadas ha incrementado significativamente la investigación de la contribución de la mujer a la historia cultural del Occidente. Algunas obras de compositoras, solo pocas son parte del canon musical usado en la educación de los músicos profesionales. Sin embargo, ha sido primordial la creciente impresión y publicación actual de esta música. La mujer ha sido siempre compositora, pero sus logros han sido sin reconocimiento por la parcialidad de la sociedad. Sin embargo, las mujeres han enseñado piano, voz, educación musical durante los pasados 50 años en colegios, universidades y han hecho significantes incursiones en la composición, en la historia de la música y la teoría musical durante las 3 décadas pasadas. En recientes años, diversos musicólogos han descubierto la obra de Fanny y han alentado a revivir el renacimiento de la interpretación de sus piezas. Como resultado, esto ha ido en incremento al interés de su vida y de su música. En muchos campos de estudio, Fanny Cecilia fue una importante figura en la vida musical del siglo XIX. Ello ha sido sujeto de eruditos estudios, confirmando sus habilidades como intérprete y compositor. Un último ejemplo de Lori Lightman. Mientras les dejo la bibliografía de esta charla. Standing off the corner, small heads. Small head, a woman leaves, looking her mailbox.
everyone. In other words, in my hometown, had small heads, but many did. Enough that I'd say to my father, Father, why did that man have a small head? I was glad my parents had a normal size. They were glad. Dedicada a tantas voces, a tanta música silenciada y a quienes creyeron que ni siquiera tenían derecho a hacer oír su voz. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al Instituto Veracruzano de Cultura, a la Casa Principal y a César Segura Gómez. Buen día para todos.